Chains TV presenta. Bienvenidas, bienvenidos a En Línea con Gilberto Ángeles. Y en esta noche, en esta ocasión, tenemos un invitado también súper especial, como todos los que tendremos en el programa y como los que ya hemos tenido en publicaciones anteriores. Él es economista y su nombre es Agustín Sánchez Guevara. Agustín, bienvenido, buenas noches a tu programa En Línea con Gilberto Ángeles. Gracias Gil, gracias Gilberto. Pues encantado de, como siempre, estar contigo. Siempre tus entrevistas son excelentes, maravillosas y dan una gran oportunidad de dar un conocimiento al público de lo que he hecho en pues en estos años Para mí, carrera y de… Perdón que te interrumpa, para mí es un honor, un placer tenerte aquí. Es un señorón, una gran figura en la especialidad que tú manejas, pero ahora queremos hablar un poquito más de ti. Queremos que el público te conozca. Obviamente, siempre que tenemos un cargo público o un trabajo importante, pues damos una imagen a lo mejor de mucha seriedad, de mucha propiedad y no nos damos el lujo de perder la compostura, porque no nos los permite este cargo. Pero bueno, en este momento tú no eres servidor público, no estás ejerciendo esta función, y me gustaría mucho que nos platicaras un poquito de ti en relación a tu preparación académica. Bueno, muchas gracias. Bueno, como lo dijiste, soy economista, fui profesor universitario en la Universidad Autónoma Metropolitana de Economía. También estudié, bueno, tú lo sabes, estudié en la Escuela Nacional de Arte Teatral, soy actor también, tengo las dos profesiones. Fuimos compañeros. Fuimos compañeros ahí, en la ENAT. Bueno, pues en los últimos más de 25 años me he dedicado a cuestiones de medio ambiente. Soy ambientalista, en específico. Mi especialidad es una especialidad que, bueno, prácticamente hay pocos en el mundo, y no es porque yo lo diga, sino porque así es. Especialista en protección a la capa de ozono y cambio climático. Cambio climático es un ámbito muy amplio, sí, efectivamente, pero protección a la capa de ozono, pues es un tema que ya ha venido desarrollándose durante muchos años y ha venido resolviéndose. Es un tema global, es una cosa interesante que me gustaría platicar, abordar en algún punto. Sí. En algún punto, es un tema que se ha ido resolviendo. El tema, por eso como que ha perdido relativa vigencia, pero este año es bien interesante, me gustaría platicártelo en un momentito más. Todo esto que me permites hablar es como haberse subido a una barca, en una embarcación, ¿no? Yo le llamaría una nave espacial. Una nave, el trabajo es muy importante. Es una nave espacial, es como cuando Jasón, hablemos un poco de cultura, cuando Jasón convocó a los habitantes de la isla de Argos, los argonautas, ¿no? En busca de aquel vellocino de oro, y dejando allá a las argénidas, ¿no? A los habitantes de Argos, y se lanzaron a esta aventura. Pues es un poco ha sido eso, ¿no? Buscar con esta pasión, con este amor por las cosas, por la vida, que finalmente la protección a la capa de ozono, como el arte, ¿sí? Es una cuestión de pasión, de amor, de veras de querer hacer las cosas. Y te digo una cosa muy importante, y que gracias por este tipo de entrevista. La protección a la capa de ozono es como lo decía nuestro queridísimo doctor Mario Molina, es proteger la vida como la conocemos, la vida en la Tierra como la conocemos hoy en día. ¿Sí? Así es. Ese es el valor más fuerte que tuvo este señor premio Nobel, científico mexicano, el más importante científico que ha dado esta Tierra, ¿sí? Y que pues hoy estamos cumpliendo un año de haberlo perdido,
en estos tiempos tan complicados para los científicos, ¿no? Así es. Y bueno, pues en ese sentido es eso, la protección a la capa de ozono es una cuestión que hay que ponerle pasión, hay que ponerle amor, hay que ponerle ganas. Esa convocatoria de Jasón con los argonautas para ir, ¿no? Pero también, como tú dices, hay que ponerle todo el foco, porque Ajá. te lo iba a comentar, no es la primera entrevista que tenemos contigo, y si no tenemos la protección de la capa de ozono, se nos acaba la vida. Exactamente. Lo acabas de mencionar, pero era algo que también te iba a comentar. Sí. Pues es que tan básico como que si no hay capa de ozono en el planeta, No habría se vida acaba la vida como la conocemos. como la conocemos. Sería otra cosa, no sabemos porque no sabríamos, ¿sí? No existe esa pequeña, delgadísima protección que tenemos, 3 milímetros. 3 milímetros. 3 milímetros de la capa de ozono. Sí, de ¿A capa qué de ozono. distancia está de la Tierra la capa A de ozono? 25 kilómetros sobre ¿A nuestra 25 cabeza. kilómetros? Y de 25 a otros 50 kilómetros, a 25 a 50 kilómetros está distribuida el ozono que nos protege. Ahí diluido entre otros miles de gases. ¿Sí? De lo que nosotros mismos hemos generado y que se va a parar. O que están ahí de manera natural. Ah, ok. O que están ahí de manera natural. ¿Sí? Eso, si concentramos todo el ozono a presión de atmósfera, son 3 milímetros. Esa pequeñísima, delgadísima capa, frágil capa, es lo que nos define entre la vida como la conocemos y lo desconocido. Y la muerte. Y la muerte, de alguna forma. O sea, Por lo la menos para el ser extinción de la humano, vida. para las especies que nos rodean. Sí, la extinción de la vida en la Tierra como la conocemos. Entonces, eso es lo que protegió, eso es lo que descubrió el doctor Mario Molina con el daño que se le hizo durante muchos años, con inventos maravillosos que se utilizaban en cuanto aparato nosotros utilizábamos, refrigeradores, aires acondicionados, aerosoles, etcétera, etcétera. Era una maravilla los clorofluorocarbonos, entonces, ¿no? Entremos a este tema. Adelante. Y quiero decir lo siguiente, este año ha habido un daño a la capa de ozono mucho mayor que otros años. El tema es que ya venía resolviéndose, ya se venía cerrando la capa de ozono de alguna forma. Sí, cada vez se hacía el agujero de ozono como lo conocemos. Se cerraba, ¿no? En septiembre como que se empieza a crecer y ya después de octubre, noviembre se iba cerrando en diciembre. Y no es que se cerrara por completo, seguía este agujerito, pero volvía a crecer en septiembre más o menos. ¿Por qué? Porque es una cuestión natural, y tiene que ver con las sustancias que hemos emitido. Se han emitido estas sustancias, clorofluorocarbonos y otros más, que son sustancias muy estables, que no reaccionan con nada, no tienen que ver con los escapes de los automóviles, con la industria, con nada, con la quema de combustibles, no. Son sustancias diferentes que se producen ex profeso como refrigerantes, propelentes, agentes de espumas de poliuretano, etcétera. En donde no creen, ahí tenemos esas sustancias. Sí, ¿Sí? es lo que te voy a decir, es en Sí. específico para, como mencionabas, Ajá. aerosoles de uso personal, Ajá. desodorante, para, Y, spray sí, para el pelo, para lo que mil hablabas cosas. de refrigeración, ya sea del hogar o refrigeración Industrial, o los aires comercial. acondicionados en los hoteles, en las casas, Ajá, etcétera. en los automóviles. Sí, ahí se Exacto, usaron automóviles. se usaron, y quiero aclararlo muy bien, es en pasado, se usaron estas sustancias, se liberaron en algún momento porque no se emiten. Esas sustancias sirven en el sistema, no fuera. Pero se liberaron por alguna falla, por alguna descompostura, por lo que sea, se fueron liberando y llegaron a la estratosfera y empezaron ahí a reaccionar con la luz ultravioleta del sol, a romperse estas moléculas y empezar a reaccionar con el ozono que hay allá arriba.
esa pequeñísima, delgada capa de ozono empezó a tener este problema con el cloro que se estaba emitiendo y que estaba reaccionando. Esto supongo que desde los años 50, 60 y 70. Sí. O sea, no es de ayer que No, está no es de sucediendo ayer. este problema. No, eso sucedió y lo que hoy estamos viviendo es lo que se emitió hace 40, 50 años. ¿Sí? Entonces, por eso hoy vemos un efecto en la capa de ozono que extraordinario. Sí, porque hay una combinación de dos cosas. Todavía la vigencia de de estos átomos de cloro que siguen vigentes hoy en día, porque su reactividad llega hasta los cerca de 100 años. Entonces, lo que se emitió hace 30, 40 años sigue vigente. Va a perder reactividad, pero hay que esperar. Uno. Y dos, el cambio climático. Van a decir, bueno, porque el cambio climático, ¿qué tiene que ver allá a la altura de la estratosfera? Lo que sucede es que se calienta de alguna forma los pequeños cristales. A esas alturas las temperaturas son muy bajas. Claro. Entonces, se congelan con agua pequeños cristalitos, el cloro, que ya se emitió hace años, hace décadas. Se libera más fácil porque está más caliente la estratosfera y empiezan a reaccionar antes y más fuerte. Por eso hay eventos como este año, ¿sí? Que la gente se confundió mucho, dijo, bueno, ¿no que ya estaba resuelto el problema? No, no está resuelto. Nunca se ha dicho que ya está resuelto. Está en proceso de resolverse, está en proceso y vamos por muy buen camino, quiero decirte. Y seguimos por buen camino. El problema es que hubo una combinación de dos efectos, cambio climático y todavía reactividad de las sustancias que están allá arriba. Entonces empezó a dañar lo que es la capa de ozono. Claro, voy a cambiarte un poquito el Sí, tema. adelante. ¿Cómo se dan estos primeros trabajos o antecedentes en relación al calentamiento global? Y te lo pregunto por la experiencia que tú tienes en este tipo de congresos internacionales o firmas de tratados internacionales. Explícanos, por favor. Mira, sí, muy interesante. Esto bueno, fue hace más de 30 años que se firma el Protocolo de Montreal, ¿no? ¿Y por qué? Porque precisamente se hace un llamado, los científicos dicen, aquí hay un problema, claro. Aquí hay un problema y es de una magnitud inimaginable, ¿no? Catastrófica. Así se le denominó después de conocer el artículo del doctor Mario Molina en la revista Nature, que después le valdría el premio Nobel, ¿no? Y eso llevó a los países a ponerse de acuerdo, los gobiernos, las sociedades, la industria, los científicos, la sociedad civil, todo el mundo se puso de acuerdo. Ahí es el ejemplo más claro, el Protocolo de Montreal es el ejemplo más claro que se pueden resolver los problemas globales con un acuerdo mundial perfectamente, sin colores, sin posiciones políticas. Sí, siempre todo el mundo quiere poner su nombre, ¿no? Pero siempre hacia adelante. Eso ha sido la historia, esta historia de éxito del Protocolo de Montreal. Y lo último, lo más reciente que me tocó a mí negociar directamente fue la enmienda al Protocolo de Montreal, donde pues nosotros ya habíamos hecho la tarea, ya estábamos eliminando todas las sustancias que dañan la capa de ozono, las sustancias que produce el hombre para esto, para todo su beneficio. Entonces ya, pero ¿qué pasó? Empezaron a introducirse, o sea, ya se venían introduciendo sustancias que no dañan la capa de ozono, pero tienen un impacto en el clima global muy fuerte, llamados, hidrofluorocarbonos, HFC, sustitutos de los CFCs, de los clorofluorocarbonos y otras más, ¿no? ¿Y qué pasa? Dijimos en el Protocolo de Montreal, algunos locos, algunos que se nos ocurrió esta locura, dijimos, vamos a resolver lo que estamos dañando. Por sacar nuestras sustancias, estamos metiendo una que está dañando el clima global. Y durante 8 años nos tildaron, ¿sí?, a mí y a varios más, pero sobre todo a mí, que yo era
había colegas de Canadá, de Estados Unidos, y sí, de Estados Unidos, de la administración Obama, tenía una administración muy proambientalista, una de las cuales Obama tenía entre sus asesores ambientales al doctor Mario Molina. No me digas, qué Sí, interesante claro, que claro. un premio Nobel mexicano y investigador de tiempo completo, creo que en la Universidad Nacional. En Irving, California. Sí. Ah, ok. Y también, Pero que fuera asesor del presidente Obama, eso es como para que nos dé orgullo sí, que un mexicano haya llegado a esos niveles sí, claro. de asesoría técnica en esta cuestión de la capa de ozono y Sí, calentamiento sí, sí, global. sí, 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 definitivo. Y bueno, hubo un impulso muy fuerte hacia el medio ambiente y a promover el buscar controlar estas sustancias. Sí, porque, perdón que te interrumpa, Agustín, pero resolvimos un problema y nos surgió otro Ajá, cuando exactamente. cambiamos a las Exactamente, HFC. HFC. Hoy en día cualquier técnico en refrigeración, aire acondicionado, entonces conocen estas sustancias, ¿sí? Los conocen. Uno va, el gas del aire acondicionado del automóvil, es que se le gastó el gas. No, no se le gasta, esos gases no se gastan. Se escapó porque viene Una en fuga. movimiento, es una fuga, es algo natural, ¿eh? No, tampoco es algo a propósito, ¿no? O de un refrigerador o qué sé yo, se fugan, hay que darle buen mantenimiento, muy importante la capacitación a los técnicos. Aquí, iba a Ajá. comentarte eso. Creo que también hay normas internacionales en ese sentido y que las tenemos que cumplir o que ya las cumple México. Hay buenas prácticas en refrigeración y aire acondicionado, definitivamente, claro, claro. Esto, bueno, como te decía, durante años se negoció esta Pero enmienda. cuéntanos Ajá. esta historia, esta parte, porque es Ajá. como muy parte de tu vida que me gustaría que la mencionaras, haz de cuenta desde el día uno si puedes, digo, si te es posible, Sí, sí, sí. que nos digas cómo fuiste colaborando para todo esto, porque es tu Ajá. vida, es tu experiencia. Aquí estamos hablando de ti y Sí, esto me parece bueno, ideal. gracias. Sí, esto fue años, 8 años de negociación para tener el acuerdo más impactante, más importante en términos de cambio climático en combinación con el Acuerdo de París, la enmienda de Kigali. Esa es una enmienda que, pues, En la que tú participaste. participé directamente durante 8 años, recibí cuánto insulto te imaginarás que me pasaba, Claro. que le estaba haciendo el juego a tales y tales países, a los países, y al final les dije, ¿saben qué? Discúlpenme, estas sustancias las vamos a eliminar sí o sí, con o sin el apoyo de los países desarrollados. Finalmente es mejor ir de acuerdo como ha sido siempre el Protocolo de Montreal. Todos los países, en conjunto, incluyendo, todo el mundo dice, es que China es parte del Protocolo de Montreal, Estados Unidos es parte del Protocolo de Montreal, todos los países, todos y cada uno de los países, donde pise uno, ahí se protege la capa de ozono, ahí se aplica el Protocolo de Montreal, ahí ya se está defendiendo el clima desde la óptica de la eliminación de estas sustancias potentes, gases de efecto invernadero, que se van a empezar a eliminar ya, ¿sí? Y vamos a traer un cronograma para la eliminación. Eso es lo que se logró durante 8 años y se logró, bueno, logré, El promotor, ¿sí? fuiste tú uno de Logré ellos. que México fuera uno de los firmantes y que ratificáramos, gracias también al apoyo de entonces, lo teníamos vivo al doctor Mario Molina, que él en cualquier momento levantaba el teléfono y le hablaba a quien fuera, y quien fuera es quien fuera, ¿sí? Y se aceleraban las firmas Claro. inmediatamente. Esa fue la ventaja que tuvo México, ¿sí? Y en el 2018 se firmó y se ratificó la enmienda de Kigali. De Kigali. Tú iniciaste a trabajar hace 20 años en esto, pero ¿qué año fue? Esto, en el 2018 fue la No, ratificación ¿tú en cuándo México. empezaste a trabajar en la parte de la capa de ozono? La capa todo de eso? ozono, estamos hablando de 98. 2003. A partir de 2003. Ahí yo empecé, pero ya antes ya había trabajado en otras cuestiones de medio ambiente en la Ciudad de México, etcétera, programas de cambios tecnológicos, reforestaciones, etcétera, pero lo fuerte es esto, lo más interesante que Sí. ha pasado en mi vida es esto,
que le he puesto mayor pasión, yo creo, porque me lo ha permitido. Sí, yo recuerdo que, La vida me lo ha por permitido. ejemplo, cuando, como amigos que somos, cuando hemos hecho algunas reuniones de los compañeros de la Escuela de Arte Teatral y tú contestabas, yo no puedo ir porque estoy en París, no puedo ir porque estoy en Portugal, no puedo ir porque estoy en Sí, Canadá, sí, porque andabas en esta serie de sí, reuniones y convenciones me tocaba. hablando de la capa de ozono. Entonces era como muy impresionante, así de wow, me gustaría tener un trabajo como el de mi amigo Agustín, que está en un tema básico, vital para el ser humano y vital para la vida como la conocemos en el planeta, Sí. y aparte está siendo uno de los actores más importantes. Entonces, eso me parece Pues que lo pudieras mencionar en lo que me he estás tenido diciendo. esa fortuna, he tenido esa fortuna. Muchas veces, créanme, que no conozco conozco el aeropuerto y el centro de convenciones donde se hace y mi hotel, mi cuarto de hotel. O sea, es todo lo que llego a conocer a veces de muchas ciudades, ¿sí? Porque Eh, son maratónicas las Son sesiones hasta la sesión. madrugada a veces. La enmienda de Kigali se firmó, se adoptó hasta el día siguiente. Yo estaba ya subiéndome al avión prácticamente cuando se estaba adoptando en la sala, ¿no? Tenía ahí a un colega que me avisó antes de cerrar la puerta del avión. Me dice, enmienda adoptada. Uf, me caí en ese Sí, me momento. imagino. No, Pues qué no, no. maravilla para ti Yo sentía, dije, que algo que estabas promoviendo se ajá, diera como se tenía que dar. se logró. Y bueno, sí, efectivamente me ha tocado eso, me ha tocado estar con una serie de personalidades, trabajar muy de cerca con el doctor Mario Molina, ¿no? Y con otros científicos de la NASA, de diferentes países de la Unión Europea, ¿no? En China, ¿no? Con científicos chinos inclusive, ¿no? Que están muy interesados en resolver el problema para crecer. O sea, ellos van para adelante. Claro. Créeme, ellos van para adelante. No están buscando cómo regresar. No, 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 están yendo para adelante, ver cómo ganarle al tiempo, cómo ganar esto y tener un mejor planeta, porque sí, muchos estamos pensando eso, tener ese mejor La planeta. neta. Para nuestros hijos, Para nuestros nietos nosotros y las mismos de generaciones. entrada Bueno, y sí, igual cualquier también, generación pero que las venga para siguientes adelante. generaciones. Sí, Aquí quiero como puntualizar algo. Yo sé que tú no lo vas a decir, pero yo lo voy a decir por ti. Tú eres el único especialista en calentamiento global que existe en capaz de México, eso. capacitado al 100% y por esa experiencia que tienes de más de 20 años trabajando en este tema. Y para mí es algo muy, muy importante decir que este talento, y como muchos otros talentos que tenemos en México, no son reconocidos en su país. Por eso tenemos esta fuga de cerebros de la cual gobiernos y ciudadanos nos quejamos, que la gente capaz e inteligente, preparada que tenemos, termine trabajando en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Inglaterra, porque se los llevan para allá por la especialidad tan grande que tienen, y cuando ya están allá nos quejamos de por qué Mario Molina está trabajando en Washington con Obama, como Sí. ejemplo que comentabas, por qué Agustín está haciendo, y quiero que me digas, para qué países estás ahorita trabajando como Ajá. asesor en calentamiento global En calentamiento global y capa de ozono. y capa de Sí, ozono. sí, capa de ozono es bien importante. Ese es el tema. Pero, y la parte correspondiente a calentamiento global del protocolo de Montreal. Bueno, hoy acabo de terminar hace un rato una llamada con el gobierno de Angola para un proyecto que vamos a tener muy fuerte, ¿no? Pues tengo en mi cartera, digamos, De clientes, de países a los que ayudo, pues varios países del Caribe. Haití me dijiste alguna Haití es vez. uno de ellos, o sea, son países muy importantes porque a veces tienen tanto problemática que hay que ayudarles a que salgan de esa problemática, al menos en este tema. Ujú. Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Grenada. He trabajado también para República Dominicana, El Salvador, llegué a trabajar algunas cosas con Guatemala. Nicaragua todavía a veces me piden alguna ayuda, pero pues, prácticamente con ellos es más complicado ahorita, pero Chile, Chile, uff. Chile es Chile. mi segunda patria casi casi, ¿no? Es un país que yo quiero mucho, además me han recibido muy bien, ¿no? Han querido que yo trabaje temas bien importantes con ellos y bueno, ellos tienen
un bagaje cultural, un bagaje proambiental muy fuerte. Son un país proactivo de manera Con políticas impresionante. públicas que van hacia Muy adelante en fuerte, estos sí, temas sí, definitivo. ambientalistas. Costa Rica, Colombia y Chile son países que mis respetos, pero bueno, me ha tocado trabajar más directamente con Chile y yo encantado, porque Claro. es una sociedad con una cultura, con una preparación, con un nivel que es maravilloso trabajar con gente así. Tan maravilloso como trabajar con Angola o con Mozambique o con Haití. O sea, no, Claro, no. porque se están Porque con esta son. voluntad política Sí, de ser proambientalistas. Es sí, maravilloso. Perdón que te interrumpa, sí. quiero decirlo así al aire. Agustín, en este país, México, que es su nación, no tiene chamba y tiene trabajo en otros países que lo contratan como asesor. Entonces, ojo, ojo, no puede ser posible que tengamos una figura del tamaño de la que está mencionando Agustín, que es. Él tiene la sencillez de caminar por la calle como cualquier ciudadano de a pie, como lo somos otros muchos más, pero es un asesor internacional en calentamiento global y capa de ozono. Entonces, no es posible que no se le reconozca en su mismo país, en esta nación, ese trabajo tan importante que hace y que está llevando a cabo en más de 10 países en Latinoamérica o el Caribe. Y gracias por estar aquí, es un privilegio. No, gracias a Nos ti. quedan poquitos minutos de programa. Te quiero hacer una pregunta que te va a cambiar como el esquema de lo que A estamos ver, hablando. va. Si tú Me tuvieras encanta. un superpoder, no hablo de que te hagas invisible, te vuelvas de fuego, seas elástico. Si tú tuvieras un superpoder más aterrizado en lo que es el ser humano, ¿qué poder te gustaría tener y para qué? Hay un dicho entre nosotros, o sea, con los de Ambientalistas. no ambientalistas en particular, yo soy zurdo, entonces, ¿cuál es tu superpoder? Yo soy zurdo, sí, pero bueno, ser creativo, o sea, poder tener la creatividad, ¿sí? Para convencer y lograr cohesiones, o sea, en lugar de separar, más bien cohesionar. Tener este poder de convencimiento Ajá, sí, para pero lograr cosas en pero con, beneficio del bien pero común. con pasión, o sea, no con interés, sino con pasión, con amor, con decir, va, vamos por esto. Esa filosofía, esa idea con la que inicié el programa, decir, esa convocatoria de un Jasón llamando al gran viaje, Claro, de claro. los argonautas, ¿no? Es padrísimo lo que me dices ¿No? en relación a trabajar con pasión en la actividad que hagas. A mí eso me gusta. La actividad que me pongan a hacer en el trabajo en el que yo esté, me encanta hacerlo con toda la pasión y con todas las ganas del mundo, dando el 150%, no el 100%. Pero nos quedan poquitos minutos del programa, como te decía, Sí, sí, 2. sí. ¿Nos podrías dar tus redes sociales, una forma en la que el público del programa En Línea con Gilberto Ángeles te pueda contactar para conocer un poquito más del tema si es que tienen alguna duda? Sí, claro, con ¿Alguna muchísimo bibliografía que gusto, te quieran pedir? con muchísimo gusto. Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Agustín Guevara, ¿no? Ahí van a ver mi silueta, ¿no? Claro. Sí, en Twitter también, Agustín Guevara, Instagram es igual, Agustín Guevara, Agustín-Guevara, ¿no? Son mis redes sociales. ¿Tienes correo electrónico? Porque a lo mejor Con alguien te quiere muchísimo escribir para gusto. decirte, oye, me interesa Les este voy a dar, tema, les ¿me doy. mandas alguna bibliografía Ajá, que con pueda mucho leer para gusto, enterarme más? con muchísimo ¿Cuál es? gusto. A.S. Guevara, A de Agustín, S de Sánchez Guevara, juntito, G-U-V, A.S. Guevara. A.S. Guevara, @yahoo.com.mx. Perfecto, muy bien. Sí. Agustín, se nos quedan muchos temas en el tintero. Digo, contigo la plática Poder puede ser de hablar de 4 horas arte, y nos da para 10 programas. Sí, Pero no. desafortunadamente el tiempo en televisión, como lo sabemos, es muy breve. Quiero agradecerte de corazón que estés aquí, el que nos compartas este conocimiento, tu experiencia, el que podamos conocer un poquito más del ser humano, obviamente de tus calificaciones como profesional y como profesionista, Gracias. del medio ambiente, Gracias. con estas carreras que tienes de economía y de actuación. Y bueno, el que seas mi amigo para mí es un privilegio, te lo comentaba afuera del programa, Sí. que para mí tú y otros amigos son inspiración porque digo, son gente que para mí la han hecho en grande,
Obviamente, solamente los que te conocemos sabemos los alcances de tu profesión y de tu carrera. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en el programa de En Línea con Gilberto Ángeles, en Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Muchas gracias, muy amable y felicidades por este programa. Gracias, Gracias a Agustín, ti. y nos vemos y escuchamos la próxima semana desde Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Gracias, buenas noches. Change TV presentó